¿Ya? ¿Listo? Hola, buenas tardes para todos. Le damos la bienvenida a este evento identificado como trazabilidad como habilitador del agrocolombiano hacia los mercados internacionales. En nombre de todo el equipo de Naturacer, del área administrativa y operativa, le damos la bienvenida a todos quienes nos acompañan hoy, y especialmente a nuestros invitados, a Andrés Riaño de GS1, que es líder colaborador de esta entidad y que bueno, le damos la bienvenida a la participación en este evento. Hola Andrés, ¿cómo estás? Buena tarde. Hola Orlando, muchísimas gracias por tu invitación. Muy bien, con un poco de frío acá en Bogotá, pero bien, chévere. Listo, listo, muy bien. Listo, Andrés, entonces cuéntanos un poquito de esa parte, de ese perfil, de esa experiencia en esas actividades, cuál es su rol al interior de GS1 Colombia. Bueno, Orlando, sí, te cuento. Yo me desempeño como líder del sector agroindustria para la compañía GS1 Colombia. Seguramente muchos de ustedes han tenido contacto con nuestra compañía. GS1 Colombia es la entidad encargada de la asignación de los códigos de barras para la identificación de los productos que se comercializan en retail. Si es que ustedes ya cuentan con algún tipo de producto que tiene un código de barras, ese código de barras pues es asignado directamente por nuestra compañía. De pronto lo que las personas no saben y no conocen mucho es que con ese código de barras, pues además de identificar un producto, pues podemos hacer se puede convertir en una herramienta bastante interesante, muy alineada con algunos requerimientos internacionales, pues para acceder a otros mercados, básicamente. Perfecto, Andrés. Y digamos, ¿qué tiene que ver los códigos de barras, qué tiene que ver esa actividad con el tema de la trazabilidad? ¿Cómo enfoca? ¿Cómo entra a jugar ahí? Bueno, trazabilidad, una palabra que ha tomado fuerza últimamente. Creo que la hemos visto en muchos titulares, en algunas muy explícita, en algunos lineamientos y regulaciones internacionales. Y es que GS1 cuenta con un par de herramientas que sirven para apoyar a las compañías, para no solamente generar los modelos de trazabilidad, diseñarlos, sino también para identificar cuáles son esas brechas que tienen las compañías cuando hablamos precisamente de trazabilidad, ¿no? Hay unos requerimientos mínimos que las compañías, las empresas, en especial del sector agroindustria, deberían cumplir para decir que tienen un nivel alto de trazabilidad. Y GS1 Colombia básicamente es que usa estas herramientas y usa códigos de barras pues para garantizar la captura de una data que es muy clave de cada uno de los procesos críticos de trazabilidad. Seguramente en el desarrollo de la conversación van a entender mucho más a fondo cómo es que se usa un código de barras, pero básicamente es una herramienta que me permite la captura de información para almacenarla o compartirla con algún tipo de socio comercial, básicamente. Perfecto, Andrés. Básicamente, cuando hablamos de trazabilidad, establecemos que es esa capacidad de hacer como un seguimiento, identificar el movimiento y la ubicación de un producto en cada una de las fases y las etapas a lo largo del ciclo de vida. Esto va desde cuándo y cómo se ha cultivado, cómo se cosechó, cómo fue procesado, cómo se hizo la distribución del producto, por qué manos pasó, cuáles fueron esos actores que han participado. Entonces sería importante también poder identificar eh, cuáles son, a qué sectores le puede aplicar o le puede beneficiar ese servicio que ustedes están ofreciendo. ¿Dónde lo puedo aplicar en el sector agro en Colombia? ¿Cómo lo aplicaría y a qué sectores? Bueno, Orlando, muy buena pregunta. Y es que siempre que hablamos de trazabilidad, seguramente nos imaginamos que de pronto tiene que ver simplemente brindando la localización de algún proveedor de materia prima o decir la finca donde vienen las frutas que yo estoy comercializando o el aguacate. Sin embargo, la palabra trazabilidad pues tiene un alcance mucho más profundo. Cuando hablamos de trazabilidad, como bien lo definiste, es la capacidad para lograr tener la traza o el movimiento de ese producto de un punto a otro. Entonces, trazabilidad básicamente nos va a guiar sobre, tenemos que tener claro cuál es ese alcance, si es que yo quiero brindar trazabilidad desde mi proveedor de materia prima hasta el consumidor final o simplemente desde el proveedor hasta que llega a las instalaciones de mi compañía, pues para hacer algún tipo de clasificación, proceso o transformación de la materia prima. La trazabilidad es un requisito para ingresar a mercados internacionales, entonces ya esa puede ser una buena pista para entender a qué cadenas productivas aplica. Si yo voy a comercializar con la Unión Europea y si mi producto
de casualidad se llama café, cacao o aceite de palma, hoy en día hay regulaciones que ya me exigen que yo debo brindar toda la información desde el origen de esa materia prima y compartirlo con ese socio comercial. ¿Sí? Entonces, si desde ya sabemos que vamos a exportar o estamos en ese mercado de exportación, trazabilidad como herramienta para poder compartir esa información. Sin embargo, hay otros mercados como Estados Unidos, donde hay una norma que se llama la FISMA 204, seguramente por ahí ha aparecido en algunos titulares o en algunas noticias de que entra en vigor próximamente. Y esta, digamos que está muy alineada para el cumplimiento de algunas regulaciones cuando exportamos productos frescos como frutas exóticas, tomates, quesos, donde básicamente lo que nos exigen es estar en capacidad de reaccionar de manera rápida frente a algún tipo de contaminación. Entonces aplicaría para esas productos en especial. Sin embargo, hoy en día hay algunas certificaciones como Global Gap, algunas regulaciones como la HACCP, donde dentro de sus componentes tocan unas líneas de trazabilidad, es decir, debemos estar en capacidad de garantizar determinada información. En conclusión, Orlando, pues trazabilidad aplica para todos los productos que vamos a comercializar, si, digamos, muy alineados con algunas regulaciones o lineamientos internacionales. ¿Qué pasa a nivel nacional? Seguramente tú puedes ir a vender a un centro de acopio, puedes vender o sea, a Corabastos, no te van a exigir, dígame de dónde viene o muéstrame la herramienta. Sin embargo, hay una tendencia a nivel global de que los países están subiendo pues, a todo el tema, al bus de la sostenibilidad y hay una exigencia del consumidor actual en saber de dónde vienen los productos, por qué puntos o plantas fue procesado, visibilizar a esos proveedores de materia prima, si son madres cabezas de familia, si están ubicados en zonas autorizadas para el cultivo de algunos productos. Entonces, si bien puede ser no una exigencia a nivel nacional, es decir, tú puedes comercializar a nivel nacional sin ningún inconveniente, de pronto no teniendo algún tipo de información, pero para exportar o para abrir mercados internacionales, la trazabilidad sí es una herramienta bastante clave. Y no quisiera utilizar la palabra obligatoria, pero sí, podría ser un condicional para que tú puedas ingresar o no a un mercado internacional. Sí, efectivamente, Andrés, por lo menos nosotros en los diferentes esquemas que manejamos, tanto de certificación como de verificación, y no solamente el sector agro, sino también en el sector minero, identificamos que se genera la trazabilidad de cada uno de los procesos en cada uno de los pasos. Entonces, muy importante, según tu opinión, ¿cuáles deberían ser esos componentes a tener en cuenta a la hora de pensar en implementar un sistema de trazabilidad dependiendo de la empresa? Porque como tú nos planteabas ahorita, no solamente es verificar y como que hacer un seguimiento del proceso, sino también a través de esos códigos de barras se va implementando, se va apuntando mucha información que le puede servir a la empresa y a sus proveedores para generar procesos. Entonces, ¿cómo sería ese paso a paso? Listo, bueno, algo súper clave cuando hablamos de trazabilidad y yo creo que las empresas del sector agroindustria, cooperativas, asociaciones que también estén de alguna manera interesadas en abrir otros mercados internacionales, es pensar que tiene unos componentes claros, ¿no? Entonces, lo primero es entender cuál es el objeto que yo quiero trazar. Es decir, yo voy a trazar frutas, materia prima, simplemente que va a ser exportada de manera directa, o si de pronto mi objeto trazable no es la fruta, sino es un alimento procesado, es decir, ¿cuál es ese objeto? Y ese objeto puede cambiar a medida que vas avanzando a lo largo de la cadena de suministro. No sé, voy a exportar chocolate en barra, ¿sí? Chocolatinas. Sí, Eh, Entendería que, bueno, deberíamos entender que ese producto trazable va cambiando a lo largo que avanza, ¿no? Entonces, es cacao, cacao en baba, en seco, que pasa por un proceso de beneficio, que se convierte en un cacao con una calidad específica, que después va a una planta transformadora y finalmente se convierte en chocolatina. En teoría también es entender cuál es ese objeto. Y eso claro. está muy relacionado con el alcance, ¿sí? Si mi alcance como empresa transformadora de producto, entonces yo sé que aguas arriba, debo empezar a trazar el origen de esa materia prima y debo ir capturando esos datos claves a medida que va avanzando por cada uno de esos procesos críticos. Entonces, el primero, tener claro el objeto trazable, el alcance
Lo segundo, ¿cuáles son esos procesos críticos por donde pasa ese objeto trazable? ¿Sí? Si simplemente lo voy a hacer una clasificación, una limpieza, seguramente va a ser mucho más sencillo que cuando ese producto pasa por diferentes procesos de transformación, ¿no? Entonces, primero, identificar el objeto, el alcance de dónde a dónde, cuáles son esos procesos críticos. Recepción, en recepción pasa almacenamiento, hay un proceso de, no sé, clasificación. Bueno, dependiendo de la cadena de suministro, pueden haber muchos procesos críticos o de pronto unos menos relevantes. El tercer paso también es tener en cuenta que, de acuerdo con las nuevas regulaciones y con las tendencias del mercado, sí o sí yo debo tener muy claro el origen de mi materia prima. No solamente el nombre de mi productor, de la asociación, sino unos atributos que van asociados precisamente con esos lineamientos internacionales. Vuelvo a traer sobre la mesa lo de UDR, ¿no? No solamente tengo que decir dónde es o sea, dónde está ubicado mi productor, cuál es su polígono o el polígono de su finca, y esa información debe ser validada para que no esté, esa área no esté sumergida en áreas protegidas ambientalmente. O mejor, Exacto. que donde está sembrado no haya deforestado mi querido proveedor y de pronto esté sembrando y digamos que haya incurrido en una falta. Digamos que eso es súper clave saber de dónde viene mi producto. Eso no solamente aplica para café, también, por ejemplo, para el tema de carne. Si yo soy un comercializador de carne, pero resulta que mi proveedor de ganado tiene sus fincas en unas zonas que no están autorizadas para producción de ganado, pues digamos que ya empezamos ahí como con incumpliendo de algunas normas que son súper relevantes. Entonces, primero garantizar el origen, saber de dónde viene la materia prima, dónde están ubicados los agricultores, dónde, si es una asociación la que me provee la materia prima, tus agricultores, donde obviamente los que le venden a la asociación, dónde están ubicados y validar que efectivamente cumplan con todos los lineamientos. Y algo súper importante también cuando hablamos de trazabilidad es diseñar, lograr diseñar qué pasaría si ocurre algún tipo de crisis con ese producto, es decir, un procedimiento que me permita reaccionar frente a algún tipo de crisis. Cuando yo digo crisis, se refiere básicamente, no sé, se identificó la contaminación de un producto que yo le vendía a la Unión Europea. Yo tendría que estar en capacidad de reaccionar muy rápidamente para identificar dónde está la causa de esa contaminación, si la causa fue dentro de las instalaciones o de pronto algún productor que se recibió algún tipo de material contaminado o validar si efectivamente ocurrió fuera de las instalaciones de la compañía. Entonces es importante contar con un plan para llevar a cabo, reaccionar frente a algún tipo de crisis. Y eso no solamente tenerlo en la memoria, sino eso tiene que estar implícito dentro de un manual de procedimientos que me diga, en caso de presentarse esto, usted debería hacer, sí, como que estén los lineamientos para que los equipos de trazabilidad de las empresas pues puedan reaccionar de manera muy rápida. Entonces, esos serían los 5 componentes claves que todo sistema de trazabilidad pues debería tener. Andrés, muy interesante ese tema porque efectivamente cuando uno habla o nos enfocamos en un esquema de certificación o de verificación en el tema de la trazabilidad, como que siempre lo direccionamos a lo que hablábamos al principio, de hacer como la verificación, el movimiento y paso a paso del producto o del servicio a lo largo de su cadena productiva o de su ciclo de vida. Pero hemos hablado de unos temas importantísimos como el tema de esquemas o también áreas geográficas de la Tierra ya está solicitando, por lo menos como nos explicabas ahorita en el EUDR, que efectivamente requieren identificación del producto, pero no solamente desde el producto como tal, sino de esas otros de esos insumos de tipo social, si se está trabajando, si se está pagando a los trabajadores las buenas condiciones, si se garantiza que esas zonas, digamos, no solamente cumplen con las condiciones sociales, sino también cumplan con el tema de la protección ambiental, no contaminación, no deforestación, pero también va a ese otro nivel de producción. Por lo menos nosotros también tenemos otro esquema, Fairmine, que es del sector minero y que también se enfoca muchísimo a que la trazabilidad, a través de la trazabilidad más bien, pueden garantizar que primero al producto, al oro como tal o a la plata que se extrae de esas minas, se le puede dar también un valor agregado, pero también unos premios adicionales por cumplimiento y por cumplir las metas para que los cuales se deben ver
se debe hacer esa inversión en esas zonas de donde procede y esa es una forma también de hacerle trazabilidad que los premios y que esa inversión se esté realizando en la zona de generación. Entonces, digamos, lo importante es que la trazabilidad no solamente es para hacer el seguimiento del paso a paso del producto, sino tiene muchísimos componentes adicionales, tanto sociales como ambientales, que se requieren en los sistemas y que cada vez, como su merced nos planteaba al principio, cada vez que alguien quiera sacar un producto, pues no lo van a requerir. Entonces, es súper importante la información que nos está compartiendo hoy, el tema de que existen otras metodologías, porque normalmente los esquemas y las certificaciones tienen sus plataformas para poder hacer ese seguimiento y de alguna forma ir diligenciando, pero van, digamos, quedan un poco limitados a lo que se enfoca el esquema, pero acá ya vemos un valor agregado. Eh, Otras situaciones, digamos, si una empresa quiere diseñar un sistema de trazabilidad fuera de lo que nos ha planteado, tiene que tener algún tipo de requisito tecnológico, tiene que tener algún tipo de preparación, algún sistema, algunas ISOs adoptadas para poderlo implementar y también tiene que tener algún tipo de capacitación su equipo de trabajo para poderlo realizar. Bueno, como lo mencionaba al inicio, GS1 Colombia tiene dos herramientas que son súper claves y apoyan directamente a las empresas para que logren no solamente diseñar el modelo de trazabilidad, sino validar si el que tienen cumple con los requerimientos mínimos que debería cumplir un sistema de trazabilidad. Algo súper claro y quiero, pues, es más una invitación y es que lo que hemos notado es que las empresas como que todo su equipo de trazabilidad empieza como a diseñar un sistema, se inventan como modelos nuevos, un tipo de identificación de pronto numérico y hacen un esfuerzo gigante, como decimos en Colombia, se pegan ese cabezazo para diseñar unos modelos. Sin embargo, de pronto no saben que ya, digamos que ya hay herramientas que están disponibles para ellos, que tienen unos lineamientos muy prácticos, muy básicos, y que invitan obviamente a las compañías a que usen un sistema de identificación internacional que interopere con la información interna de la compañía. Entonces yo creo que el primer paso debe ser ese, como explorar esas herramientas que seguramente a nuestros asistentes a este live les podemos compartir como algún tipo de documento con ese paso a paso para que lo puedan tener disponible, donde especifica cuál debería ser ese primer paso, cómo deben identificar los objetos trazables, cómo se deberían identificar las localizaciones, cómo interopera un sistema de identificación internacional o estándar con la información que ellos manejan internamente. Es decir, ya existen herramientas, están súper disponibles para que se puedan adoptar y alinear directamente con los sistemas internos de las compañías. Yo creo que es el primer paso, como entender y hacer una revisión de esos lineamientos, herramientas que están disponibles. De hecho, GS1 Colombia usa esas herramientas pues, para apoyar directamente a las empresas. Los invito a que puedan explorar GS1 Colombia en Google, puedan ingresar a nuestra página web, seguramente van a encontrar un blog de trazabilidad donde hay explícitas algunas herramientas. Lo segundo es que si de pronto yo no tengo esa capacidad o mi equipo, digamos que no cuenta con esa disponibilidad, pues pueden ocurrir, o mejor, buscar a GS1 Colombia donde un experto puede tener una primera cita con ustedes, con las empresas y entender cuál es ese requerimiento alineado con trazabilidad que he solicitado y también de alguna manera hacerles el acompañamiento pues para que puedan empezar a cerrar esas brechas si es que ya existe un sistema de trazabilidad. Y lo tercero, básicamente yo creo que es súper claro e importante y es que entendiendo mi cadena productiva, si yo soy un productor de café, si yo soy un exportador de frutas, si yo quiero iniciar a exportar aguacate, pues en teoría debería entender cuáles son esos requerimientos que me exige mi consumidor final. Y cuando digo mi consumidor final, pues es ese mercado internacional que me dice, bueno, Unión Europea, usted va a exportar aguacate, no hay ningún problema, simplemente necesitamos esto, porque nuestro sistema de trazabilidad debería hablar también directamente con esos requisitos internacionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso de la EUDR, hasta hace un par de años, pues tú podrías enviar café, enviar cacao a la Unión Europea y no hay ningún requerimiento adicional, seguramente alguna información que es típica al hacer las exportaciones. Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2026,
además de contar con toda la información de trazabilidad, yo debo, pues como lo mencionaba al inicio, eh, permitir o compartir la información de proveeduría, dónde están ubicados, cuáles son sus polígonos, cuáles son sus georreferenciaciones, que cumplan con la debida diligencia, que es básicamente unos lineamientos que emite directamente Colombia. Entonces, serían como básicamente esos tres pasos. Lo recuerdo primero, entender cuál es hacer una revisión de esas herramientas que tenemos disponibles. Segundo, buscar apoyo en un profesional, en un consultor, en una compañía que de pronto ya sepa cómo se hacen ese tipo de sistemas. Y tercero, pues mi sistema debe hablar directamente con el requerimiento de mi cliente, básicamente. Listo, Andrés. Bueno, y digamos, ya también tenemos organizado, se va a hacer un evento la próxima semana en Pereira. Quisiéramos que nos contara cómo va a ser ese evento, qué temas se van a tocar, quiénes pueden tener acceso a este evento y digamos los requisitos para poder participar y hacer parte de ese proceso y obtener esa información. Claro que sí. Permítame, de hecho, tengo ahí una presentación para hacerle la invitación directa. No sé, confírmame si ya pueden ver mi pantalla, donde, bueno, yo he hecho un ejercicio bastante interesante aquí con algunos datos súper ahí para enseñarles. Sin embargo, creo que esas te las podemos compartir a Naturacer para que se las haga llegar a nuestros asistentes. Claro que sí. Permítame que le doy acá, que ven algunas gráficas de cómo con códigos de barras pudiéramos compartir información, seguramente muy pendientes de futuros espacios donde les vamos a enseñar cómo con un código pueden capturar esa información de traza y con un celular pueden validar precisamente esa información de trazabilidad y linkearlo con una historia donde visibilicen a cada uno de sus actores. El próximo 3 de julio vamos a estar en la ciudad de Pereira, exactamente en la Universidad Tecnológica de Pereira. Va a ser un espacio presencial donde vamos a tener un invitado muy especial. Él es Juan Ortiz, director académico de la Escuela Elia, con quien vamos a conversar de cuáles son esos retos que tienen las diferentes cadenas productivas en Colombia, pues para poder cumplir con esas regulaciones, pero también para poder atravesar esa barrera de ingreso a otros mercados internacionales. Aquí vamos a hacer una conversación bastante interesante, pero también un espacio muy dinámico para que ustedes entiendan cómo con un código de barras, además de la información de trazabilidad de mi producto, yo puedo compartir esa historia donde puedo decir quién es mi proveedor, la historia bonita de mi asociación, si de pronto hay cabezas madres de familia. Digamos que son historias que de alguna manera dan ese valor agregado al producto que estamos comercializando. Y también, pues digamos que vamos a hacer también un espacio para resolver dudas, inquietudes a todos nuestros asistentes. Recuerden que es en Pereira. No sé, hacemos llegar el link de inscripciones, tienen que subir al link que les vamos a enviar. Y pues básicamente aquí lo importante es que reserven este espacio, 3 de julio, de 9 a 12. Vamos a la retrasabilidad, retos de agroindustria. Vamos a tener a nuestro speaker para que pueda resolver todas las inquietudes de los asistentes, pero también para que puedan de alguna forma entender cómo con trazabilidad podemos cumplir con esas regulaciones internacionales. Bueno, nada, Andrés, interesantísimo. Y si nos puede, aprovechando que tenemos en la presentación, porque me queda ese interés particular sobre toda la información que podemos aprovechar y que se puede incluir en ese código de barras, y de pronto nos podemos devolver en esa presentación, ya que nos quedan unos minuticos y Claro que podemos sí. como cerrar con el tema, porque además nos va a quedar esa inquietud para todos, nos va a quedar también como esa información adicional de este proceso y pues creo que va a ser bastante interesante para el evento que se va a hacer la próxima semana en la ciudad de Pereira. Claro que sí, mira, aquí yo creo que este slide resume todo lo que hemos conversado hoy. Creo que algo súper clave es entender cómo es nuestra cadena de suministro y cuál es el alcance, ¿sí? Por ejemplo, si yo soy un transformador de materia prima, definir cuál es el alcance de mi sistema de trazabilidad, si va desde el agricultor hasta que yo genero las unidades logísticas o de embalaje, que en este caso serían, no sé, los sacos de café o los sacos de cacao ya con su debido proceso como tal. ¿Sí?
¿Qué pasa? Que hay industrias que por el rol o por el core de su actividad, pues digamos que el alcance es un poco mucho más amplio, es decir, no van desde el agricultor hasta la salida del producto, desde la planta transformadora, sino va más allá, es decir, aquí se incluyen los transportadores, las plantas de distribución, si es que hay centros de distribución donde se haga una reclasificación del producto, hasta llegar directamente al consumidor final. Entonces, es súper importante entender la cadena de suministro, entender cuál es el alcance de nuestro sistema de trazabilidad, pero también entender cuáles son esos objetos que yo quiero trazar. Es decir, acá hay un ejemplo de mermeladas con sus cajitas donde van empacadas las unidades de embalaje, pero esto se puede traducir a cualquier cadena productiva. Es decir, si hablamos de frutas, puede ser la canastilla de frutas; si hablamos de café, simplemente estos pueden ser los sacos de café. Lo segundo es, una vez hayamos identificado los actores, las localizaciones, cuáles son como esas unidades o objetos trazables, lo segundo es entender yo cómo puedo capturar información de manera automática, y ahí es donde los códigos de barras cobran un valor bastante importante, y es que el código de barras no solamente me permite identificar al producto que ustedes ven en las tiendas, en los supermercados, sino también me permite capturar información de trazabilidad. Yo puedo dejar información de trazabilidad súper explícita en el código, o puedo utilizar un código bidimensional donde yo puedo ver la información de trazabilidad del producto, pero también puedo escanearlo, pero también puedo ver la historia bonita como tal del producto. Entonces, ese es el segundo paso. Y el tercero es también entender dónde yo voy a almacenar esa información, si es que es en un Excel, en un Power BI, en una plataforma tecnológica, si mi ERP tiene algún módulo de trazabilidad que me permita capturar esa información. ¿Y eso porque es importante? Pues porque ahí es donde yo voy a poder administrar esa información para tenerla disponible y compartirla directamente con mi socio comercial. Mi socio comercial puede ser el siguiente eslabón, o mi socio comercial puede ser mi cliente en la Unión Europea o en Estados Unidos, quien como requisito me va a exigir toda esa información de trazabilidad. ¿Cuál es la idea? Básicamente, ustedes van a ver algo así muy similar. Yo asumo que seguramente en el agro, en la agroindustria, hay muchas etiquetas que son con mucho texto y tienen pues toda la información detrás. Sin embargo, lo ideal es tener un código QR o un código de barras donde yo pueda no solamente ver la información, capturarla, sino también compartirla, que es básicamente uno de los retos que tiene el sector agro, y es que la información es muy manual, y al ser muy manual, pues es muy difícil capturarla y compartirla. Ya con códigos de barras, pues me da la posibilidad de que, por ejemplo, con un celular o una Hangel, un lector de códigos bidimensionales, yo pueda capturar esa información, y esta información también pudiera, pues digamos, hacer match con la información que yo comparto en algún espacio virtual, como una página web o un espacio en la nube donde mi cliente pueda ver pues toda la información de trazabilidad de mi producto. Espero no haber sido muy técnico, Orlando. No, 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 para nada, Andrés. La verdad, muy importante, muy interesante el tema. Nos deja ese interés que no solamente un sistema de trazabilidad está enfocado para un uso específico, que es hacer un seguimiento de un producto, sino que podemos tener muchísima información adicional para muchísimos otros objetivos que se tenga, como su merced mismo lo planteaba, dependiendo la idea o el objetivo que se plantee desde el principio, se puede establecer cuál sería la funcionalidad de ese sistema. Entonces, pues nada, Andrés, muchísimas gracias por habernos compartido el día de hoy esta información tan importante, por habernos compartido también, de hacernos parte de extendiéndonos la invitación al evento que ustedes van a organizar la próxima semana. Para todos, pues a través de las redes de Naturacer o a través del mismo link, pues están cordialmente invitados. Cualquier inquietud adicional que tengamos sobre este tema específico, también están cordialmente invitados para que a través de nuestras redes nos compartan esas inquietudes, y pues con este equipo de expertos en algún momento les pueda hacer llegar esas respuestas a esas inquietudes que tengan. Entonces, en nombre de todo el equipo de Naturacer, del área administrativa y del área operativa, les damos a todos una cordial invitación a participar y a seguir haciendo parte de nuestras redes. Andrés, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, y quedamos en contacto con más información importante de nuestro sector agro para seguir propendiendo por el desarrollo sostenible. Para todos una buena tarde, que estén muy bien. Gracias, Andrés, y por favor, entonces esa Gracias, parte final, Orlando. Un despidámonos gusto. y nuevamente
reiteremos esa invitación al evento. Claro que sí, no, a ustedes muchísimas gracias a Naturacer por la invitación. Creo que esa temática es bastante relevante, no solamente en el sector agro, hay otros sectores que también están ya avanzando en el tema de trazabilidad y súper invitados a nuestro evento del 3 de julio. Agéndense, nos vamos, Naturacer también nos va a apoyar ahí como haciendo una invitación que se puedan inscribir pues para garantizar ahí su asistencia y su cupo en el evento de la próxima semana. Espero hayan aprendido un montón de trazabilidad. Seguramente es un tema que da para más tiempo, pero no. Seguramente con lo que vimos hoy, pues es un buen inicio para ahondar en el tema de trazabilidad. No, claro que Muchas sí, Andrés, gracias. porque de todas maneras no solamente es que en nuestros procesos de certificación y de verificación nos aplica para todos los esquemas y como su merced mismo lo planteaba, cada vez más productos y cada vez más zonas del mundo están exigiendo que se pueda cumplir o que se tenga este requisito dentro de su certificación para poder acceder nuestros productos mucho más allá a mercados internacionales. Entonces, bueno, nada, amigos para todos, que tengan una buena tarde y quedamos en contacto con todo gusto. Chao, chao. Que estén muy bien. Hasta luego.